se analiza la política del Marqués de Ensenada en materia de provisiones de madera para la construcción naval, los asientos, es decir, los contratos que hombres de negocio firmaban con la corona para la provisión de maderas. Otro tema desarrollado en esta sección es el control del Banco de San Carlos sobre la importación de madera del Báltico. En un segundo capítulo de esta primera parte del libro encontramos varios temas vinculados a todos con la extracción de maderas de Pomerania y Silesia. Otro tema que aquí se explora por primera vez son los intereses y actividades de una familia polaca-lituana, los Radziwiłł, y sus exportaciones a España desde puertos del sur del Báltico. La segunda sección del libro, que aquí importa reseñar, estudia las tierras boscosas y su explotación en varias zonas aledañas al Golfo de México, también para el siglo XVIII. Los reconocimientos de la Sierra Madre Oriental, de Chimalapas, de Sutlán y Perote, del sur de Veracruz, de Mecacalco, Tlapacoya y Huejutla, son tratados en sendos apartados del libro, al igual que las exportaciones alrededor de los ríos Antigua y Nautla. En relación con estos reconocimientos por especialistas en la valoración de maderas, están las instrucciones que debían regular las incursiones en los bosques. Con base en las exploraciones y reconocimientos se definían las especies de maderas, su dureza, maleabilidad, elasticidad, etc., cualidades que determinaban su utilidad para la construcción naval, como el cedro, la caoba, el pino, el sabicú, etc. En el siguiente capítulo el autor hace una detallada revisión y análisis de los asientos que la corona establecía mediante contratos con particulares. Había, por ejemplo, un asiento firmado con Domingo Ramón Valcárcel y la Real Hacienda para el corte de troncos que servían para mástiles. En uno de los apartados de esa sección, Reichert hace un balance de los asientos firmados en Nueva España en los años 80 del siglo XVIII. Otro tema desarrollado en este capítulo 4 del libro son las extracciones de madera de Cuba y Luisiana, algunas de ellas de manera ilegal. La región alrededor de Cartagena de Indias y del río Magdalena es igualmente examinada en cuanto a su riqueza forestal. Un importante lugar en el análisis ocupan los hombres de Estado de España y su política en materia de explotación maderera para la construcción naval, como Antonio Valdés, secretario de Marina bajo Carlos III. También autoridades virreinales como el virrey Bucareli y Ursúa jugaron un papel importante en la planeación y elaboración de instrucciones para las expediciones a los bosques. De especial interés es el ingeniero Miguel del Corral, a cuyas contribuciones al conocimiento científico de Nueva España Reichert dedica un apartado relevante. Miguel del Corral, sus proyectos y expediciones habían sido estudiados con anterioridad por Germán Andrade en su libro Un mar de intereses, la producción de pertrechos navales en Nueva España, siglo XVIII, publicado por el Instituto Mora y producto de su tesis de maestría dirigida por Guillermina del Valle. En la revisión del libro de Rafael Reichert podemos apreciar un análisis riguroso, prolijamente documentado, como vamos a ver con algunas ilustraciones. El texto contiene excelentes mapas. Por un lado, mapas antiguos de las zonas boscosas en el Báltico, Nueva España y Cuba, diferentes partes de la costa del Golfo de México, el curso de ríos, montañas y bosques,
que están representados en mapas que el autor encontró en el AGN México, en el AGI en Sevilla y también en el Archivo Histórico de la Armada en España. Por ejemplo, el mapa del río Cozumaloapan con la isla de Tlacotalpan, o el mapa de la costa del Golfo desde Puntilla o Boquilla de Piedra en la costa de Barlovento de Veracruz hasta Coatzacoalcos, y varias otras representaciones que son el producto de exhaustivos levantamientos cartográficos promovidos por las autoridades metropolitanas y virreinales, y que el autor localizó y pudo reproducir en el color original que era el sepia. Aquí vamos a ver, esas son las regiones boscosas del Báltico. La siguiente quizá para ver se botaban al agua, ¿no? Quizá la siguiente también, de una vez, eso es esa isla, es el San Juan, ¿no? No, sí, es Tlacotalpan en el río San Juan, ¿no? Creo. Es la siguiente. Aquí hizo ese esquema como las maderas de las zonas boscosas de Campeche, Laguna de Términos, Coatzacoalcos, Tlacotalpan, son llevados a Veracruz y de ahí a La Habana y de ahí a España para algunos astilleros en la península, pero también para el astillero mismo en La Habana. Solo Coatzacoalcos tiene además una conexión directa hacia Cuba. Otro más. Sí, eso ahí se ve muy claramente esas zonas de bosque, de maderas tropicales que tenían grandes cualidades para la construcción naval. ¿Tengo otro? Sí, aquí se ve una fragata en construcción y abajo el corte de maderas de las piezas que se usaban para diferentes partes del barco. Todo eso son ilustraciones del libro de la Falla. Bueno, también encontramos dibujos de proyectos de construcción como el Real Tinglado para el almacenamiento de madera en Veracruz. Un número considerable de figuras son representaciones de barcos en construcción, de piezas específicas que se usaban. En este sentido, la información que ofrece el libro es sumamente técnica y sin duda de gran utilidad para especialistas en temas navales del siglo XVIII. Entre el material gráfico se encuentran también mapas de color, como vimos, de regiones en Nueva España, en las Antillas y los contornos continentales del Golfo Caribe, con la indicación de las zonas de extracción de madera para la construcción naval. Ese es el último mapa, creo. ¿No? Hay aquí. Este. Finalmente habría que mencionar los cuadros y gráficas que muestran cantidades y destinos de diferentes piezas de madera utilizadas. Creo no exagerar si digo que para esta nueva publicación de Rafael pronto será considerada un clásico en la literatura sobre poder y construcción naval en España, sobre todo para el último tercio del siglo XVIII, cuando esta potencia europea logró igualar a Gran Bretaña en cuanto al número de barcos y aún superarla en cuanto a calidad de los mismos. Para ello, las maderas tropicales de las costas de Nueva España y de las Antillas españolas eran esenciales por su durabilidad
en especial en aguas calientes, sobre todo en las del Golfo de México y Mar Caribe. Al mismo tiempo, concluyo con eso, el libro ofrece información rica y abundante sobre políticas en materia de construcción naval y de estrategias para recobrar y fortalecer la presencia marítima de España en el Atlántico. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por sus palabras, por este comentario sobre el libro de Rafael. Y tenemos la fortuna de contar con varios de los autores, así que vamos a dar paso a las presentaciones y luego les daremos la oportunidad a los autores de que nos hablen de sus libros. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora María Teresa Cortés Zavala, que va a hablar de un libro titulado Ramón de la Sagra, un naturalista en Cuba, de la autoría de Consuelo Naranjo. Adelante. Buenos días a todas y a todos y pues muchas gracias. Primero que nada felicitar que todo va muy bien en estas jornadas del libro caribeño y en esta última parte de nuestro evento. El libro de Consuelo Naranjo Orobio se inserta en una línea historiográfica que busca actualizar la lectura de los naturalistas del mundo hispánico desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y situada en el espacio atlántico. Ramón de la Sagra, en Cuba, constituye una síntesis rigurosa que presenta al naturalista gallego como un personaje polifacético, naturalista, economista, estadista, reformista social, editor y viajero, cuya obra y trayectoria debe entenderse en los entresijos entre ciencia, política y economía en el contexto caribeño. La autora subraya que el objetivo central del volumen, que forma parte de la colección Naturalistas del Mundo Hispánico, editado por la Fundación Sicomoro, es releer a De la Sagra desde Cuba, es decir, el papel decisivo que desempeñó la isla en la configuración de un proyecto científico y en la elaboración de su mayor obra, Historia física, política y natural de la isla de Cuba. A partir de esta idea, explica que este compendio del naturalista forma parte de un programa de reconocimiento del territorio que logra articular el conocimiento de la botánica, la zoología, la estadística, la economía agrícola, la demografía, con las reformas sociales de un proyecto imperial. Desde la introducción, la autora subraya que la estancia de su biografiado en Cuba, 1822 a 1835, transformó su pensamiento y dio forma a su mayor obra y a su pensamiento político. En el primer capítulo titulado La Cuba de Ramón de la Sagra, la Cuba que Ramón de la Sagra conoció azúcar y esclavitud, Naranjo reconstruye el contexto histórico y económico y social de la isla en las primeras décadas del siglo XIX. Con habilidad y sencillez, la autora describe cómo tras la Revolución Haitiana, Cuba se convirtió en la principal productora mundial de azúcar, lo cual generó una acelerada transformación de su economía, la ampliación de los ingenios, la introducción de maquinaria de vapor, concentración de tierras en pocas manos y la aparición de una poderosa burguesía plantacionista. Esta prosperidad, sin embargo, dependía de la estructura creciente del tráfico de esclavos, pese a las presiones internacionales por su abolición y las contradicciones prevalecientes entre la modernización técnica del ingenio y el mantenimiento de un sistema coercitivo y racializado. Igualmente examina la configuración demográfica de la isla, marcada por una población mayoritariamente africana y afrodescendiente, y por tensiones permanentes entre control social, el miedo a las sublevaciones y las políticas de blanqueamiento desarrolladas por el régimen. En este marco, la vida económica se articulaba alrededor de la tríada azúcar, esclavitud, comercio transatlántico, que condicionó todas las esferas de la sociedad. Bajo ese escenario económico-social, ubica a De la Sagra
y su labor como naturalista, profesor, reformista, lo cual se desarrolló en medio de un debate sobre la esclavitud, la transición al trabajo libre, la inmigración europea como una de las propuestas de desarrollo y la discusión que sobre la diversificación agrícola se hacía urgente. El capítulo muestra que para comprender la obra del científico es imprescindible situarla en esta Cuba marcada por el auge del azúcar, las desigualdades extremas y la centralidad del sistema esclavista. En el segundo capítulo se analiza el papel institucional del científico de la Sagra en La Habana cuando llega a esta isla como profesor de la Cátedra de Historia Natural y director del Jardín Botánico, en donde impulsó la enseñanza experimental, el intercambio de especímenes como parte de sus redes con Europa y la reorganización del Jardín Botánico como un laboratorio tropical. El capítulo describe de manera detallada el rol de la Sagra como profesor de Historia Natural en la recién reformada Universidad de La Habana y cómo desde esa cátedra impulsó una enseñanza moderna basada en la observación directa, la clasificación sistemática y conexión entre ciencias naturales y economía productiva. Uno de los núcleos del capítulo es su labor al frente del Jardín Botánico de La Habana, institución que reorganizó con criterios científicos modernos, introduciendo colecciones, intercambios de plantas, redes epistolares con jardines europeos y prácticas agrícolas innovadoras. En tanto que el jardín se presenta como un verdadero laboratorio, lugar de aclimatación, de especies, de experimentación para mejorar cultivos y de construcción de una mirada del territorio cubano, a pesar de que por la falta de recursos este proyecto no prosperó. La autora demuestra que la experiencia de la Sagra en la isla estuvo marcada por la articulación entre saber científico, su visión económica y política del mundo colonial. Su contacto con el sistema de plantación, la esclavitud y los debates sobre el trabajo libre y la diversificación agrícola influyeron en la evolución de su pensamiento y en su posicionamiento reformista, y por ello desde Cuba elaboró un diagnóstico crítico sobre la dependencia azucarera y sobre la necesidad de modernizar al Estado colonial al introducir mejoras técnicas, formar mano de obra instruida e impulsar alternativas productivas, al mismo tiempo que se dedicaba a recolectar los materiales que dieron fundamento a sus ideas y formaron parte de su proyecto más ambicioso, que es la obra de la que posteriormente habla en otros capítulos. El capítulo subraya que durante estos años de la Sagra inició esa recopilación de la que hemos hablado para constituir su obra Historia Física, Política y Natural de la isla de Cuba. En el siguiente capítulo presenta un panorama de las múltiples actividades científicas, editoriales e intelectuales que Ramón de la Sagra desarrolló durante y después de su estancia en Cuba. En este apartado del libro, Consuelo Naranjo Orobio destaca que tras su experiencia cubana, de la Sagra, naturalista y científico, se consolida como una de las figuras más prolíficas y versátiles del naturalismo hispánico en el siglo XIX, proyectada en varios de sus trabajos. Insiste en su carácter interdisciplinario en su producción y detalla la importancia de sus numerosas publicaciones científicas y de divulgación, entre las que destaca sus artículos especializados, los informes estadísticos que realiza, los estudios agronómicos, textos pedagógicos y memorias institucionales. Muchas de estas obras surgieron de sus observaciones directas en Cuba o de la información reunida a través de extensas redes de intercambio intelectual que mantiene con escritores europeos y con científicos americanos. El capítulo subraya el proceso de preparación y diseño e edición
de su obra emblemática, Historia Física, Política y Natural de la Isla de Cuba, un proyecto de larga duración que requirió de la búsqueda de financiamiento, del apoyo y participación de grabadores, dibujantes especializados y una compleja logística editorial. En este punto, Naranjo Orobio explica que su trabajo no solo aspiraba a describir la naturaleza de la isla, sino a ofrecer una visión integral de la economía de Cuba y su población, sus recursos naturales y su potencial productivo al estilo de los ilustrados del siglo XVIII. Fue, en palabras de la autora, un proyecto de conocimiento total, representativo del espíritu enciclopédico, que se publicó en 1842 y 61 en París, en francés y en español. Asimismo, el capítulo muestra cómo a lo largo de su vida de la Sagra amplió su agenda más allá del mundo naturalista al escribir sobre educación, sobre la pobreza y la injusticia, sobre el trabajo libre y la esclavitud, sobre la organización del Estado y sobre los desafíos de la sociedad moderna. Su obra contribuyó activamente a debates públicos en España y en el Caribe y sobre el sistema colonial desde una visión reformista. Bajo el título Regreso de la Sagra, de Ramón de la Sagra a Europa, en el cuarto capítulo la autora analiza la etapa posterior a la salida de la Sagra de Cuba, cuando el naturalista regresa a Europa a mediados de la década de 1830, muestra Consuelo Naranjo que este retorno no significó un alejamiento del Caribe, sino el inicio de una fase de intensa actividad científica, política e institucional que al mismo tiempo que consolidaba su prestigio internacional, debatía con la participación en academias, sociedades científicas y redes intelectuales de Francia, Suiza y España, estableciendo vínculos con botánicos, geógrafos, naturalistas y estadistas de estos estados sobre la situación de Cuba. La ciudad de París se convierte para él en este tiempo en uno de los principales centros de trabajo para su proyecto editorial, particularmente por la calidad de los talleres de grabado y su infraestructura editorial. En este punto, la autora destaca que el naturalista gallego aprovechó las instituciones europeas para reforzar la dimensión transnacional de sus investigaciones, se dedicó a impartir conferencias, a escribir en publicaciones periódicos y a participar en debates sobre la educación agronómica e integral en foros que se debatían sobre la esclavitud y el trabajo libre. En Europa de la Sagra emprende la fase más completa de su obra monumental. Revisa sus manuscritos y corrige aquellos materiales que había enviado desde La Habana para la elaboración de su libro La historia física, política y natural de la isla de Cuba. Este libro se convierte en su carta de presentación internacional y en su obra, y es una de las obras que circula ampliamente entre naturalistas, economistas y viajeros del siglo XIX. Incluso, pues es una de las obras que a lo largo del siglo XIX vamos a ver y encontrar en los debates de otras islas, como el caso de Puerto Rico, cuando se trata y se discute el tema del azúcar y de la diversificación agrícola. De regreso a España, de la Sagra tiene una breve participación en la política parlamentaria vinculado al liberalismo progresista. En el último capítulo que conforma el libro, Naranjo profundiza en su monumental obra al subrayar que se trata no solo de un tratado naturalista, sino de una visión integral del territorio que combina diversos aspectos de la vida social y política y en un proyecto de desarrollo económico. Consuelo Naranjo muestra cómo la obra se convirtió en un referente internacional para el conocimiento del Caribe y en una forma especial del desarrollo agrícola de Cuba en el siglo XIX.
pero también se convirtió en un instrumento político que cuestionaba la dependencia del monocultivo y del trabajo esclavo, la integración de láminas científicas europeas a la edición del volumen, contribuye a difundir una imagen del territorio cubano y a fijar sus características para públicos especializados, pero también para públicos no especializados. Finalmente, quiero señalar que a lo largo del libro, Consuelo Naranjo destaca tres ideas claves: la centralidad de Cuba en la configuración intelectual del naturalista, el carácter multidisciplinario de su obra y la vigencia del libro Historia física, política y natural de la isla de Cuba como un legado perdurable. De la Sagra aparece como un intelectual moderno, adelantado a su tiempo, capaz de vincular ciencia y política al plantear una reforma social. Su legado, de acuerdo con la autora, permite comprender los procesos coloniales, las tensiones del sistema colonial esclavista y los esfuerzos que logró concretar de la Sagra para modernizar la agricultura en el Caribe decimonónico. La presente es una obra escrita con claridad, con un fuerte respaldo documental, que dentro de la colección Naturalistas del Mundo Hispánico, orientada a un público amplio, constituye una contribución significativa para la historia de los estudios del Caribe y ofrece una lectura renovada de una figura fundamental del siglo XIX en Cuba, Ramón de la Sagra, un naturalista en Cuba. Es una obra recomendable para quienes se interesan en la historia, no solo de Cuba, sino en la historia de la ciencia, de la botánica y de la agricultura en el siglo XIX en el Caribe hispano. Pues yo terminaría nada más poniendo en el chat el lugar en donde se puede conseguir esta obra, que es la Fundación Sicomoro, y también pues se puede conseguir de manera física, es una publicación electrónica y también se puede conseguir de manera física en Amazon. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Vamos a darle la palabra ahora a José Luis Galván Hernández, que va a presentarnos el libro Tabaco y Jurisdicción, el gobierno del estanco del tabaco en el Nuevo Reino de Granada, cuyo autor es Johann Sebastián Torres Huiza. Adelante, José Luis. Sí, muchísimas gracias. Pues gracias por darnos el espacio para presentar Tabaco y Jurisdicción en las jornadas del libro caribeño. Gracias a la tarea de difusión del instituto he podido seguir las jornadas en los días anteriores. Me parece que en esos días se han establecido nuevas tendencias, libros que marcarán pauta de aquí en adelante. Ha sido un intercambio muy rico y pues en ese sentido, Tabaco y Jurisdicción, el gobierno del estanco de tabaco en el Nuevo Reino de Granada, 1744-1812, obra de mi colega Johann Sebastián Torres Huiza, es que se consideró que se insertará. Esta obra, publicada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, parte de la colección Cuadernos Coloniales, es fruto de varios años de una corriente historiográfica, o más que una corriente, un planteamiento historiográfico que se está renovando desde la historia económica, sobre todo en Nueva España, pero que se ha irradiado hacia otras regiones, para el caso del Nuevo Reino de Granada, por ejemplo, para el Virreinato del Río de la Plata. Estamos empezando a cuestionar estas clásicas interpretaciones sobre las llamadas oficinas o dependencias de la Real Hacienda, entiéndase Real Hacienda indiana y Reales Haciendas específicas, y hemos introducido esta variable o este enfoque desde el gobierno jurisdiccional, entendido en el entendido de que no tenemos administradores sino jueces, jueces que están cobrando, jueces que están gestionando y jueces que además están impartiendo justicia sobre la jurisdicción especial que les corresponde. En el caso del tabaco no tenemos a un administrador que está cobrando, sino a un juez que está cobrando, que está haciéndose cargo de lo que está ingresando y que además tiene facultades por jurisdicción para perseguir a quienes no están cobrando. Una jurisdicción depositada en estos funcionarios, en estos jueces que conformaban los grandes estancos.
Eso nos ha tomado muchísimos años en presentarlo, en darlo, en sacarlo a la luz, y en esa lógica Torres Huiza inserta su aproximación al estanco de tabaco. En ese contexto, Tabaco y Jurisdicción nos ofrece un complejo y detallado vistazo a este gobierno jurisdiccional en el que se enmarcaba el estanco. Es un trabajo destacado, considero, muy destacado, porque de entrada nos plantea 3 capítulos temporales en los que se ajusta 1744 a 1812, en los que el autor nos va llevando de la mano por las etapas de este estanco con la premisa de que es un estanco dentro de un gobierno jurisdiccional y por lo tanto no fue una reforma borbónica pensada para implementarse y terminar de una forma, sino que fue un proyecto de tira y afloja, negociaciones, ver qué está funcionando, ver qué no está funcionando, y cuando más o menos estaba funcionando, entrarle en una lógica que es fundamental para el autor de uniformidad, en este sentido de estancos imperiales. Un montón de estancos que conformaban a la monarquía española con el fin de recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más? Pues hay que uniformarlos. Problema, en un gobierno jurisdiccional tratamos de uniformar, pero hay un casuismo en el día a día que no nos permite del todo implementar estas reglas generales y hay que irlas adaptando a lo que se va sucediendo en el día a día. Ese es uno de los elementos más destacados en el trabajo de Torres Huiza en comparación con otras propuestas que han estudiado los estancos. Este proceso de tira, afloja, negociación, adaptar y eventualmente tratar de uniformar, que como nos muestra el autor, en una parte se logra y en otras pues tenemos múltiples estancos que, aunque aparentemente son lo mismo, pues tienen sus propias diferencias arraigadas a esta lógica de la jurisdicción de Hacienda o del gobierno jurisdiccional. Bueno, por otra parte, este trabajo es destacado en cuanto a su recopilación documental. Hay un trabajo de archivo y de normativas generales que dieron toda la estructura de gobierno a este estanco que al menos que yo conozca, no se había hecho con tanto detalle. El autor rescata muchísimas fuentes, en algunos casos que se conocían, pero en otros nos introduce fuentes normativas que no teníamos conocimiento de ellas. Con esto reconstruye todo este marco jurisdiccional y todo el tiempo nos está insistiendo, sí, son normas generales que regían este estanco, pero la cuestión del proceder de los jueces era fundamental. Claro, no se mete de lleno a la labor de los jueces, pero la deja sobre la mesa y es una propuesta de investigación para quien quiera seguir por la gran base que nos ha dejado el autor en este sentido. Por otra parte, lejos de cerrarse al virreinato del nuevo reino de Granada, como llegamos a cometer el error de solamente enfrascarnos a regiones, el autor nos ofrece esta idea de que los estancos estaban en constante comunicación, circulaba la información, y para el caso concreto del nuevo reino de la Granada, el autor insiste en las implicaciones imperiales y sobre todo la dinámica que había con las remisiones de tabaco desde La Habana y el importante papel o el papel fundamental que desempeñó la región de Panamá en esta lógica. En este sentido, yo podría destacar que la obra nos permite identificar estos canales de negociación que fueron fundamentales en el nuevo reino de Granada, entendido como un virreinato que no solamente miraba hacia el Pacífico, en su parte sur, sino que tenía un rico comercio, un montón de transmisión de información y dinámicas en su día a día hacia el Caribe, que es fundamentalmente donde nos insertamos ahora en estas jornadas. Y también nos presenta que esto nos permite entender al estanco del nuevo reino de Granada como un punto de conexión mercantil privilegiado que considero también valdría la pena ir estudiando más hacia los próximos años, no solo desde la lógica del tabaco, porque como también bien nos destaca el autor, el tabaco no era un proceso económico sencillo de plantar, cosechar, fumar. Era un proceso que requería plantar, conseguir gente, conseguir insumos para las plantaciones, cómo lo vamos a llevar de punto A punto B, todo lo malo que puede pasar en ese traslado y luego la adecuación de todos los precios para el consumo efectivo. Si en una región no se está vendiendo bien, o bajamos el precio o les ofrecemos otro producto. Entonces toda esa riqueza económica está también contenida en esta obra. Y por último, el cuarto capítulo, que se aleja de estos 3 capítulos temporales, es uno dedicado al control contable. Quienes hacemos historia económica, esto nos llama muchísimo la atención. Vamos a hablar de números, qué tan redituable fue este estanco. En este sentido, el autor destaca, y como también en los últimos años hemos tendido a enfatizar, cargo y data, que son los rubros fiscales a los que se
de los que abreva no son sinónimos de egreso, hay que dejarlo bien claro. Cargo no es ingreso, data no es egreso. En cierta forma podrían representar ingresos y en otra cierta forma egresos, pero no lo son nomenclaturas judiciales, bien lo deja claro el autor en esta lógica del gobierno jurisdiccional. Y lo más destacado de este capítulo es la gran precisión sobre la que se acerca a la naturaleza de estas fuentes. Aclara muy bien la cuestión del cargo y la data, y entonces empieza a desagregar y nos da un panorama más adecuado y más cercano hacia lo que podríamos entender como los ingresos, como lo que podríamos entender como gastos y transferencias de caudales, que estaría dentro de la data. Y en ese sentido me parece que esta obra también es referente para un buen ejercicio de cómo aproximarnos a una contabilidad de cargo y data en el siglo XVIII. En general, esas son las líneas más destacadas de la obra, una obra que, como ya les decía, me parece fundamental para el estudio del estanco de tabaco en el Nuevo Reino de Granada, y que puede servir como un símil para otras aproximaciones a los estancos que hubo en la monarquía, el estanco novohispano, que podría renovarse, lo que ya conocemos muy bien, desde una aproximación de este tipo. Y bueno, en general eso es todo, y hacia el final le daremos la palabra al autor para que nos hable un poquito más de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a José Luis por esta excelente presentación. Vamos a darle la palabra al doctor Pedro San Miguel, quien nos hablará del libro de Raimundo González, Conuqueros y Monteros, Campesinos Tempranos en el Caribe. Sí, buenas tardes, o días, no sé todavía qué hora es. Efectivamente yo voy a leer un texto que originalmente fue una reseña que me pidió una revista de Estados Unidos. El original está escrito en inglés, pero bueno, esto es una traducción al español de ese comentario. Pedro. Y además de eso, agraciadamente luego yo voy a darle la palabra al autor, aquí, Raimundo González, gran amigo y además uno de mis grandes maestros de historia dominicana y de muchas otras cosas. El libro de Raimundo se llama Conuqueros y Monteros, Campesinos Tempranos en el Caribe, Formación y Desarrollo del Primitivo Campesinado de Ascendencia Africana en Santo Domingo, siglo XVI, siglo XX. Luego de un significativo e inspirador impulso hacia los 1970-1990, la historia social de la República Dominicana fue opacada por una historiografía nacionalista refractaria a sus hallazgos. Raimundo González es uno de los contados historiadores dedicados eminentemente a la historia social, en especial a los temas relacionados con el mundo rural. Producto de ese tenaz empeño es Conuqueros y Monteros, fruto de una investigación efectuada durante décadas en archivos dominicanos, españoles y cubanos, que ofrece una visión de larga duración de la formación de lo que el autor denomina campesinos tempranos, primitivos o arcaicos, cuyo rastreo inicia en el siglo XVI y culmina en el XX. En esta obra, su autor aspira a identificar los procesos económicos, sociales, demográficos, políticos y hasta culturales que incidieron en el surgimiento de esos sectores rurales, así como aquellos que los vulneraron. Amén de prestar atención a variables como la posesión y el uso de la tierra, criterio vinculado con el concepto de clase social, González recalca el protagonismo que en la formación de esos sectores campesinos desempeñaron tanto los esclavos africanos como sus descendientes, ya manumitados legalmente, ya obteniendo la libertad mediante la fuga y el cimarronaje. Gracias a esta perspectiva, este libro debe apelar tanto a quienes se interesan en los estudios agrarios y campesinos como a quienes se interesan en la historia de los afrodescendientes del Caribe y América Latina. La obra está estructurada en 5 abarcadores capítulos en los cuales se trazan, en primer lugar, los orígenes de esos sectores rurales en el siglo XVI, su evolución en la época colonial y luego de ella durante los siglos XIX y XX. En lo que a su génesis respecta, González arguye que la decadencia de la plantación azucarera en la isla española hacia fines del siglo XVI e inicios de la siguiente centuria
propició la desintegración del latifundismo y la expansión de la ganadería y la montería, es decir, la caza de animales silvestres, como los cerdos y los vacunos, que proliferaron de manera prodigiosa gracias a una naturaleza pródiga. De forma paralela, en los intersticios de la desintegración de la plantación, proliferaron los conucos, pequeños predios dedicados a la subsistencia. Tanto en la crianza como en las monterías y la agricultura de subsistencia se destacaron los esclavos, quienes en medio de un régimen que resquebrajaba, contaron con condiciones favorables para obtener acceso a la tierra y desarrollar autonomía económica. Indicio de ello fue la proliferación de esclavos que laboraban por salarios, cediendo parte a sus dueños, pero manteniendo cierta libertad y movilidad personal, y por otro, el incremento de las manumisiones, factibles precisamente gracias a que muchos esclavos se vincularon con el mercado, ya alquilando su fuerza de trabajo, ya vendiendo productos en los mercados locales. Junto al crecimiento demográfico natural, esos grupos sociales contribuyeron al incremento de la población afrodescendiente predominante en Santo Domingo desde entonces. Asimismo, aumentaron en esos siglos los campesinos arcaicos, dedicados al cultivo de conucos, a la montería y a la recolección de frutos diversos. Estos arreglos promovieron a una población de ascendencia africana compuesta principalmente por libertos y protocampesinos. En tal contexto, los conuqueros y los monteros se volvieron omnipresentes, moldeando el panorama social a lo largo de los siglos XVII y XVIII. La precaria economía comercial de Santo Domingo, su escasa población y la abundancia de tierras permitieron a los campesinos primitivos desarrollar formas de vida autónomas, caracterizadas por por asentamientos dispersos y una economía autárquica. Me voy a quitar los lentes porque realmente Eventualmente, el desarrollo de una próspera economía de plantación en la colonia francesa de Saint-Domingue, es decir, Haití, generó un mercado para el ganado y el tabaco dominicanos, impulsado también por la Factoría Real de Tabacos. Gracias a estos factores, en el siglo XVIII, el Cibao, la región central de Santo Domingo, emergió como el núcleo de un campesinado que cultivaba tabaco junto con comestibles, aunque los campesinos arcaicos seguían estando muy generalizados. Sin embargo, los campesinos primitivos o de cualquier otro tipo confrontaron diversas presiones. Emulando el modelo de Saint-Domingue en el siglo XVIII, las élites de poder buscaron transformar la colonia española en una economía de plantación, que no lo era. Ya que los consideraban indolentes y díscolos, fraguaron proyectos para someter a los conuqueros y los monteros. La intromisión del Estado en el campesinado se patentiza en la tragicomedia que surgió a raíz de ese misterioso personaje llamado Comegente, enigmático personaje que popularmente fue señalado como autor de diversas fechorías, si bien el autor señala que se trató de una figuración generada por las ansiedades del momento. Por demás, González afirma que el comegente expresó una especie de resistencia social, pero las autoridades persiguieron las cosas de otra manera. Su persecución del comegente manifestó las inquietudes que le ocasionaban las clases peligrosas, es decir, ese numeroso campesinado que vivía de espaldas al Estado. El levantamiento de esclavos que estalló en Saint-Domingue a finales del siglo XVIII acentuó esas inquietudes entre los grupos de poder de Santo Domingo. González demuestra que la revolución haitiana y sus secuelas, incluida la llamada dominación haitiana de 1822 a 1844, tuvieron profundas repercusiones en Santo Domingo. A principios del siglo XIX, la esclavitud fue erradicada, lo que impidió el desarrollo de un régimen de plantaciones esclavistas. Así, mientras Cuba y Puerto Rico se convertían en sociedades de plantación, Santo Domingo seguía siendo eminentemente una sociedad campesina. De hecho, en dicha centuria, la agricultura campesina se expandió más aún,
aunque seguían abundando los monteros y los conuqueros. Incluso, revalidando la conclusión del pensador decimonónico Pedro Francisco Bono, González afirma que el campesinado resultó determinante en la formación de la nación dominicana. Diversos factores contribuyeron a la persistencia del campesinado. El más importante fue el sistema de los terrenos comuneros, extensas tierras no cercadas que eran ocupadas por copropietarios que cultivaban parcelas individualmente, aunque manteniendo los pastizales, los bosques y las aguas para uso común. Presentes desde la época colonial, los terrenos comuneros fueron cruciales para el campesinado. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, al igual que otros sistemas tradicionales de tierras, fueron asediados por la ideología del progreso, término que acuñó Raimundo González hace décadas. Empresarios agrarios y agentes estatales, con el pretexto de modernizar los derechos sobre la tierra, propugnaron la privatización de los terrenos comuneros. La expansión de la economía de mercado impulsó esta agenda contra las formas de vida tradicionales de los campesinos. En ese impulso, los campesinos no fueron agentes pasivos, actuaron tanto resistiendo tales impulsos como participando en la creciente economía mercantil y en la división de las tierras comuneras. Con todo, a principios del siglo XX, los campesinos tenían una amplia presencia en la República Dominicana. Aparte del azúcar, dominado por las plantaciones establecidas en unas cuantas regiones, una parte considerable de la agricultura del país seguía siendo campesina. Cultivos como el tabaco, el café, el cacao y los víveres eran predominantemente campesinos. Incluso los campesinos primitivos, aunque mermados, no eran inusuales. Asimismo, los terrenos comuneros seguían estando muy extendidos, especialmente en las regiones más, entre comillas, atrasadas del país, es decir, las que contaban con menos población y que estaban menos comercializadas. Pero las relaciones mercantiles y el Estado intervinieron cada vez más en el mundo rural. Durante la ocupación del país por Estados Unidos, entre 1916 y 1924, varias leyes afectaron las tierras, el trabajo y los ingresos de los campesinos. Tal tipo de medidas, valga señalarlo, no fueron meramente maldad del imperialismo. Ya desde fines de la centuria previa, los gobiernos dominicanos habían ensayado, aunque con éxitos mediocres, medidas similares. Durante la ocupación, gracias además a la decidida colaboración de las élites dominicanas a nivel regional, tales leyes fueron más eficaces. Se consolidaron a partir de la década de 1930 durante la dictadura de Rafael L. Trujillo, de 1930 a 1961, cuando el Estado estableció políticas que restringieron al campesinado. Si bien el dictador también impulsó medidas favorecedoras a la agricultura, incluso a la de base campesina. En todo caso, esa enérgica injerencia estatal entrañó, como señala González, el fin de una historia secular de autonomía campesina. En este somero comentario apenas he sugerido los hilos narrativos centrales de Conuqueros y Monteros, un libro basado en una minuciosa investigación que constituye hasta la fecha el estudio más abarcador sobre la formación del campesinado dominicano, basado en un impresionante conjunto de fuentes primarias. Esta obra ofrece una explicación sólida y claramente argumentada acerca de un tema complejo e importante. Y aunque la fortaleza del libro reside en su dimensión empírica, en los datos y la evidencia que proporciona para sustentar su interpretación, el mismo no está exento de atributos e implicaciones teóricas. Resulta particularmente sugestivo el empleo de las aportaciones del antropólogo estadounidense Sidney Mintz acerca de la formación del campesinado caribeño que Mintz formuló en las décadas de 1940, 50, 60. Por tal razón, la obra de González posee ricas connotaciones comparativas y teóricas. Por todas estas razones,
Conoqueros y Montero representan una contribución destacada a la historiografía dominicana y a los estudios caribeños y latinoamericanos en general. En el contexto dominicano constituye un verdadero parteaguas, ya que junto al libro Con la Palabra de Dios de Roberto Casá, presentado en esta jornada por Rafael Emilio Yunet, patentiza que la historia social en República Dominicana está entrando en una nueva fase caracterizada por su sofisticación, rigor y pertinencia. Muchas gracias al doctor San Miguel por sus palabras acerca de este libro tan sugerente. Y esta mesa cuenta con la fortuna de que los autores de los libros presentados estén presentes. Entonces, vamos a darles la palabra unos minutos a cada uno de ellos en el orden de aparición. Entonces, en primer lugar, daríamos la palabra a Rafa. Adelante, Rafa. ¿Algún comentario adicional sobre tu libro? Bueno, ¿me escuchan? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la AMEC y a los organizadores de esta jornada por aceptar, ¿no?, esta propuesta de presentar mi libro. Y por supuesto, quiero agradecer a mi querísima Johanna por todo el cariño que me dio a lo largo de mi vida mexicana. Pues fueron finalmente 14 años, ¿no?, de mi vida mexicana, un buen rato. Entonces, yo siempre, Johanna para mí es como mi madre mexicana en realidad. Y pues, recuerdas, Laura, tú siempre decías, viene Johanna con sus pollitos y yo soy uno de estos pollitos. Entonces, sí, es algo conmovedor para mí que mi mentora, mi guía de mi trabajo, pues presenta ahora mi libro. Creo que es para mí un verdadero privilegio y prestigio. Y en realidad, lo que puedo decir más de este libro, a mí no me gusta que se escribió, que lo publicaron en inglés, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Que por las reglas del proyecto que gané y a través de dinero de este proyecto, pues allá era obligación de publicar así y no pude cambiarlo. Pero guardo una versión en español, si acaso en algún momento se podrá hacer una, una edición española, porque creo que vale la pena este tema divulgar en la lengua con que trabajé más y que toca estos archivos la gran parte, ¿no?, de este libro toca los archivos de España, de México, de Cuba y en una minoría son los archivos de Polonia. Eh, ¿Qué más puedo añadir? Pues allá tenemos varios casos. Johanna mencionó algunos, por ejemplo, en caso de Cuba, porque también otros trabajos señalaron el aspecto cubano. Yo detecté la cuestión de contrabando de madera o de pillaje de los británicos de Jamaica que estaban robando la madera de Manzanillo de Cuba. Allá llegaban como lo llama muy bonito Antonino Vidal, filibusteros de maderas forestales y estaban robando la madera cubana y llevándola a Jamaica. Y yo detecté estos casos también y en algunas partes del libro menciono, pues finalmente les animo, ¿no?, de ver, de leer este libro, pues como se publicó en una editorial europea, es bastante caro, pero creo que a través de las bibliotecas se puede conseguir este libro y tenerlo. Entonces, digo,
para mí lo más importante es eso, que pude finalmente aterrizar un trabajo de alrededor de 10 años y que también es algo interesante porque es algo anecdótico, porque yo siempre trabajé con situados, pues, los temas parecidos a temas que trabaja Johanna, pero quizás también son estas curiosidades de encontrar la gente adecuada en dados momentos de su vida. Yo recuerdo que en un congreso organizado en la Ciudad de México por la Subdirección de Arqueología Subacuática, por Flor Trejo, allá en 2008 llegó Fernando Serrano Mangas, un experto, pues ya desapareció desafortunadamente, un experto en la historia marítima y en la dinámica de entre las ponencias se acercó a mí y me preguntó, ¿y qué pasa con esta madera del Báltico? Y yo dije, no sé. Y eso causó No me averiguar. y eso causó este interés de explorar el Báltico como una parte de este libro. Y por otro lado, causó también interés de explorar la madera sobre todo de la jurisdicción de la Nueva España. Y gracias a este libro de nuestro también queridísimo colega que desafortunadamente también falleció, Germán Andrade, Un mar de intereses, él dio primer paso, en 2006 se publicó su tesis, ¿no?, de maestría, él dio primer paso de hacer un estudio sobre estos recursos que intentaba utilizar la Marina española, de recursos novohispanos en la construcción naval, pero también en aprovisionamiento de la misma. Entonces, son muchas cosas que influyeron a esta finalidad que llegó concluyendo con este libro y creo que son unas historias también que dan esta vida de investigación, que dan impulso para seguir trabajando y hacer nuevos encuentros. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Bueno, demos la palabra ahora a Consuelo Naranjo. Creo que salió del aire un momentito. Consuelo, ¿estás ahí? No, ¿estás ahí? Sí. Ahí está. No, si están conectadas, pero no está abierto. Es Estere. Ahí está, ahí. Hola, Consuelo. Ahí. Adelante, Consuelo. El micrófono. Tienes cerrado el micrófono. Unos minutos para que hables tú de tu Sí, libro. muchísimas gracias, Laura. Yo le había comentado a la profesora María Teresa Cortés que no iba a intervenir porque en la sesión siguiente voy a usar la palabra. Agradeceros y agradecer especialmente a María Teresa la presentación que me ha hecho. Es una presentación yo creo que lo ha hecho de manera brillante y, como le he comentado en el chat, de forma jocosa. No sabía yo que había dicho tantas cosas sobre Ramón de las Casas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y espero poder compartir de manera presencial con vosotros estas experiencias y estas investigaciones. Gracias. Gracias a ti, Consuelo. Bueno, pues demos entonces ahora la palabra a Johann Sebastian. Adelante. Bien. Primero, pues agradecer a la MEC por el espacio, por aceptar el libro en estas jornadas. Y bueno, y luego también agradecer a José Luis por el interesante trabajo de síntesis que ha hecho y los elementos que ha destacado en el texto en estos minutos. José Luis también recientemente publicó una reseña en Tiempo y Economía, que es una revista de la Universidad Tadeo Lozano de Bogotá, donde pues también ha señalado algunos aspectos con los cuales hemos avanzado en
la historiografía, a partir de este libro, ya lo mencionaba, la incorporación del enfoque teórico y metodológico jurisdiccional, que se plantea como una beta de investigación para renovar los estudios que tenemos sobre los estancos del tabaco, y aún así pues también en la reseña, y hoy lo he mencionado, también el margen de mejoras que tenemos respecto a lo que se ha avanzado, ¿no?, hasta el momento. Dos cositas quisiera señalar. Una es que el libro está publicado por el ICANN, por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y está de libre descarga, ¿sí? Voy a pasarles por favor estas tarjeticas para que por favor tomen una. Es un libro completamente gratuito, que se puede buscar. El QR que está detrás ya no funciona, pero si googlean rápidamente tabaco y jurisdicción, va a estar el texto para descarga gratuito, ¿no? Y el otro elemento que quiero retomar aquí es el ejercicio comparativo del estanco de tabaco del Nuevo Reino de Granada respecto a los demás estancos de tabaco, ¿no? Digamos que hasta entonces teníamos una historiografía muy concentrada dentro de estos marcos de Estado-Nación, donde encontramos el estanco de tabaco de Nueva España, el estanco de tabaco de Perú, el estanco de tabaco del Nuevo Reino de Granada, ¿no? Y en sus introducciones siempre se especificaba quizás que los estancos de tabaco habían sido una política sincrónica en su momento, y que así como se había establecido en el Nuevo Reino de Granada, también se había establecido en otros reinos. Tabaco y jurisdicción lo que muestra es que el establecimiento y el desarrollo del estanco neogranadino está en función y está en relación con los demás estancos de América. Esto se desarrolla respecto a los envíos de tabaco cubano que van de la factoría de La Habana a Cartagena y a Panamá a sus reales fábricas de puros y cigarros para que se laven y se expenda de esta manera, y a su vez, ya lo señalaba Luis, esta función de puente que tienen las administraciones panameñas para reenviar el tabaco cubano para el estanco peruano, ¿sí? Está planteado allí, es la conexión como tal que tiene con el Caribe, y pues actualmente es algo que estoy profundizando más en la tesis doctoral que estoy realizando aquí en el instituto, y que pues me dirige la doctora Elena Gómez, ¿sí? Y por lo demás, pues muchísimas gracias por el espacio, y pues ahí está el texto para que lo puedan leer, descargar y consultar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sebastián. Entonces, demos la palabra ahora sí a Raimundo González. Por favor, Raimundo. ¿Escuchan? Perfecto, Sí. Muy bien. Muchísimas gracias primero para la organización de esta jornada, para el Instituto Mora, el AMEC, muy importante. He escuchado sobre muchos libros interesantes, como el que acaba de comentar, tanto el de la Sagra de Consuelo, o sobre los de tabaco, y bueno, en Colombia. Pues también teníamos acá esto que ha sido estudiado también por Pedro. Bueno, agradecerle también a Laura y a Pedro San Miguel, que ha hecho esta maravillosa, yo voy a decir casi como Consuelo, que no sabía que había hecho tantas cosas, pero yo sé que abarqué muchos siglos, y entonces tenía que hablar de muchas cosas. He tenido que dejar mucha documentación fuera, y la reflexión que hago es sobre todo porque había una serie de trabajos previos. A mí me ayudó mucho Pedro Francisco Bonó, que es un autor del siglo XIX, un historiador, pero cuyos libros, cuyos escritos sobre los campesinos habían quedado un poco afuera, ¿no? Solamente aquellos que volvieron a él para estudiar el tabaco, porque fue un gran promotor del tabaco como un proyecto político-social. Para él el tabaco era lo que iba a fomentar la democracia, a crear la equidad social, a crear un país realmente libre, y iba a impedir el establecimiento de las oligarquías. Él decía que era el freno para todas las oligarquías posibles. Pero bueno, aunque aquello era una utopía también en su momento, pero él estaba convencido de todo aquello, y nos dejó ver que había aparte de ese campesinado
que se había transformado, que se había adaptado al mercado a través del tabaco y siempre en forcejeos y peleas con los comerciantes, que eran los que además financiaban bueno, yo voy a decir así rápidamente para ahorrarme. Pedro San Miguel es autor de un clásico de la historiografía dominicana que se refiere a los campesinos del Cibao, la región más importante de producción de tabaco y prácticamente donde se producía más del 90% del tabaco dominicano. O sea que, y estos trabajos, como tanto de otros autores, historiadores antiguos como Sánchez Valverde o del siglo XVIII o del XIX, ya habían puesto las bases de estas reflexiones que eran sobre los terrenos comuneros, sobre la crianza libre, sobre los problemas de la comunidad de tierra, los terrenos comuneros, sobre los jornaleros, los trabajadores jornaleros, que eran esclavos jornaleros, pero que tenían una independencia tal que eran como si fueran trabajadores asalariados, o sea, cobraban a otros que lo utilizaban a ellos porque sus dueños no tenían que emplearlos. Eso también lo tenemos en Panamá, lo tenemos en otros lugares, donde de un momento a otro, donde había mano de obra más o menos relativamente excedente para las haciendas o para las explotaciones coloniales. Y esto fue una constante en Santo Domingo desde la quiebra a finales del siglo XVI de la industria azucarera. Entonces, esto produjo una población de trabajadores jornaleros que tenían derecho a su propio peculio por el sistema de trabajo jornal, y ese peculio le permitió ahorrarse, comprar su libertad prácticamente ya a final del siglo XVII y a lo largo del XVIII, todo el que era jornalero terminaba consiguiendo su libertad. Eso hizo que una población flotante, grande, de ex esclavos, de manumisos, y estos fueron los que ampliaron, aunque había grupos desde el siglo XVI, esos grupos lo he ido estudiando, por eso me interesó mucho, primero caracterizar eso como surge, y después estas formas de vida son vías que se convierten como puertas abiertas por donde reconducirse cuando ya estaba libre y no tenía ninguna posesión, no querías alquilarte seguir haciendo una vida de esclavo alquilado, que no había otros esclavos que trabajaban más que tú y querían algunos descansar. Pues yo siento que estas fueron puertas para que encontraron una economía de subsistencia que existe del siglo XVI, que se fue ampliando hasta el siglo XIX. En el XIX, las libertades, los cambios políticos y sociales permitieron que un grupo importante de ellos se volcara hacia el mercado en nuevas condiciones, en condiciones en que ya eran libres, y algunos de ellos eran copropietarios de terrenos comuneros, de los que habían sido libres pues, por casamiento, a veces por pequeños pagos que se aceptaban en la tierra comunal. Tú te situabas en ella, no por lo que valía la tierra, sino por un pago mínimo de un alquiler de las tierras. Todo esto, además de los alquileres de la tierra todo esto fue posible en ese tiempo. Y esto, bueno, al ir estudiando en uno u otro sitio, veo que la montería también aparece por un tiempo en Puerto Rico. Pico la refiere en el centro de Puerto Rico, pero también la tenemos en Jamaica y en el sur de los Estados Unidos hasta cierto punto, porque después ya la expansión de las grandes azucareras, pues de las plantaciones en Luisiana y Florida, van a impedir que esto ya siga creciendo. Pero en el Caribe, en Santo Domingo, en el centro de las Antillas, pues se perduraron por más tiempo. Yo creo que los capítulos que yo intenté no puedo resumirlo mejor que lo que hizo Pedro. Lo que quiero subrayar es que tanto su trabajo como otros que habían hecho trabajo sobre los terrenos comuneros, como fueron los que me permitieron ir viendo la posibilidad de examinar este grupo social, que son de esos grupos que han quedado como anteriormente estaban todos los campesinos sin historia. Entonces ahora es como un reto para la historia social sacar cómo estos produjeron formas de vida que perduraron por mucho tiempo como una forma, como diría Scott, una forma de resistencia cotidiana y una forma de vivir
sin vivir la esclavitud, pero viviendo cerca de ella. Bueno, esto es una situación que se prolonga hasta hoy, porque, bueno, aunque ya no existen estos conuqueros y monteros tradicionales, la vida de muchos campesinos de hoy aquí en República Dominicana está al límite también, porque cada día son menos y están siendo desalojados de sus terrenos. Bueno, muchísimas gracias otra vez, Laura, por dirigir esta sección de la jornada, y también a Pedro, que ha hecho tan bonito presentación de este libro de los campesinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Bueno, creo que esta ha sido una mesa muy interesante, como muchas otras, por supuesto, pero en este caso también quiero realzar como los planteamientos tan novedosos que hay en la historiografía caribeña a través de los libros que se han presentado en esta mesa. Y quiero agradecerles a los presentadores y a los autores por compartirnos este conocimiento acerca de sus trabajos. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente mesa en unos minutitos más. Gracias.